Es normal que haya personas que ven el vaso medio lleno y otras que ven el vaso medio vacío, es decir, que haya personas optimistas y pesimistas. Pero también nos vamos a encontrar algunas etapas en la historia de la cultura occidental o de cualquier otra cultura que sean más optimistas que pesimistas. Hoy vamos a hablar de la Ilustración, y vamos a hablar de la Ilustración como un periodo especialmente optimista. Tan optimista que va a ser en esta época, en el siglo XVIII, cuando va a aparecer la idea de progreso. La idea de progreso se va a mantener hasta prácticamente nuestros días, porque empieza a cuestionarse que realmente las jóvenes generaciones vayan a vivir mejor que las anteriores. Pero hasta este momento la idea de progreso ha estado presente, considerando que cada generación vivirá mejor que la anterior, hasta que llegue un momento en que ya sea posible hablar de una felicidad generalizada. Así es como lo han planteado en la Ilustración. ¿Cómo ha de entenderse el progreso? Pues el progreso ha de entenderse fundamentalmente como un proceso de racionalización constante y continuado. Es decir, es posible ir avanzando, progresando y consiguiendo que los grandes males que han aquejado a la humanidad, pensaban en el siglo XVIII, las guerras, las injusticias, el analfabetismo, se vayan terminando. ¿Gracias a qué? Pues gracias a la capacidad racional humana. Los ilustrados tenían una profunda fe en la racionalidad humana y en que si se hacía un uso adecuado de esta racionalidad, era posible avanzar y progresar constantemente hacia mejor. Habrá algunos autores que serán especialmente significativos en esta idea de progreso. Por ejemplo, Turgot, Condorcet y mucho más conocido Kant. Vamos ahora brevemente a hacer referencia a un texto de uno de estos autores, en concreto del segundo, de Condorcet. Va a poner de manifiesto qué es lo que querían decir cuando hablaban de progreso. Y dirá Condorcet que llegará el momento en que el sol no alumbre más que a hombres libres sobre la tierra, los cuales no conocerán más señora y maestra que la razón, porque ya hemos dicho que la razón es fundamental en la Ilustración. La fe se tiene ahora en la razón. Se puede progresar gracias a la educación, gracias al uso racional, aquello que Kant denominó también sapere aude como lema de la Ilustración. Sapere aude, en latín, atrévete a saber, atrévete a pensar. Así será realmente como de forma individualizada y al mismo tiempo conjuntamente se conseguirá que la humanidad vaya progresando. Irá progresando y se irá consiguiendo que los tiranos y los esclavos no existan más que en la historia y en los teatros, dirá Condorcet. Es decir, que no existan más que en la historia, en el pasado o en los teatros, en la ficción, y por tanto ya se hayan superado esa etapa en la humanidad de la existencia de tiranos y esclavos. Nosotros somos espectadores privilegiados porque no vivimos en el siglo XVIII como los autores que propusieron estas ideas de progreso, sino que vivimos en el siglo XXI y por tanto podemos saber qué ha ocurrido desde el siglo XVIII hasta nuestros días, hasta el siglo XXI. Desgraciadamente sabemos que ese progreso no ha sido tan benefactor para la humanidad como se había planteado desde la posición optimista que en estos autores citados anteriormente. Podemos ver, por ejemplo, cómo una escuela filosófica que apareció hace aproximadamente un siglo, la escuela de Frankfurt en Alemania, cómo concibió y cómo analizó esta idea de progreso. La propuesta suya va a ser que no ha habido auténtico progreso.
Es verdad que en algunos aspectos podemos ver clarísimamente cómo ha habido avances muy significativos, increíble incluso, podríamos decir, pero van a poner de manifiesto estos autores de la Escuela de Frankfurt que no ha habido auténtico progreso. Para ello se van a basar, por ejemplo, en el siglo XX, en las dos guerras mundiales, que supuso tanto una como otra. En la primera, el uso de las armas químicas; en la segunda, el uso de las bombas atómicas. Fueron dos las que explotaron. El uso de los campos de exterminio y, por tanto, vemos cómo la ciencia, cómo el conocimiento, cómo el uso de la razón no se está poniendo al servicio de la mejora de las condiciones de vida de la humanidad, y cabe cuestionar que haya habido auténtico progreso. De hecho, considerarán estos autores que los ideales de la Ilustración han sido traicionados. Han sido traicionados porque es verdad que ha habido un avance significativo en el ámbito de la razón, pero ese uso racional que tanto ha avanzado es lo que estos miembros de la Escuela de Frankfurt van a llamar una racionalidad instrumental o unidimensional, es decir, una racionalidad calculadora, eficiente, matemática, que lleva a lograr gran eficacia en aquello que se propone, pero habría que plantearse si los fines que se está proponiendo son unos fines adecuados para la mejora de las condiciones de vida de la humanidad, o no es realmente esto lo que se está consiguiendo con esa eficacia de esa racionalidad instrumental, tal y como es denominada por los miembros de esta escuela, como se está desarrollando de la Ilustración prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, la sociedad tecnológica actual, la sociedad tecnológica avanzada, pero consideran que esta sociedad tecnológica avanzada realmente no ha liberado al ser humano, no ha emancipado, no ha creado las condiciones de bienestar que realmente se había propuesto y debería de tener como objetivo claro, porque lo que encontramos es consumismo, despilfarro, manipulación a través de los medios de comunicación, falta de privacidad por parte del uso de las nuevas tecnologías, contaminación, una hiperespecialización del conocimiento que hace que las personas sean totalmente acríticas, que no tengan capacidad de tener una visión global y de las consecuencias globales de aquello que está conociendo. Se genera una sociedad de mucho entretenimiento, pero un entretenimiento totalmente superficial, donde no se saca lo mejor del ser humano, se agotan recursos naturales, hay una deslocalización productiva que en muchos casos lleva a producir cantidad de grandes mercancías en lugares bastante lejanos y en ocasiones en unas condiciones de semiesclavitud. Por tanto, no se puede hablar de que la humanidad haya logrado liberarse y haya logrado los niveles de bienestar que se habían planteado los ilustrados cuando hablaban de que si se utilizaba adecuadamente la capacidad racional podríamos mejorar nuestras condiciones de vida. De hecho, consideran que en la sociedad industrial avanzada está habiendo una gran deshumanización y al mismo tiempo una falta de conciencia de que lo que se nos está vendiendo como libertad no es realmente una libertad que podamos denominar tal, ¿no? Cuando a lo mejor se trata de elegir entre distintas empresas, distintas empresas de telefonía que todas nos van a timar. En fin, la lista podría ser interminable y parece que no ha habido auténtico progreso, como ponían de manifiesto los miembros de esta escuela de Frankfurt. La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué no ha habido auténtico progreso? Y ante esta pregunta, la respuesta de los miembros de la escuela de Frankfurt va a ser que tendremos que poner la mirada, curiosamente, en Kant, en uno de los filósofos que había hecho la propuesta del progreso, porque Kant va a hablar de
la racionalidad humana, del valor, de la importancia de la racionalidad humana, y va a hablar de que la razón tiene dos usos, siendo la razón, la capacidad racional, una, en el caso del ser humano, sin embargo, tiene dos usos. ¿Y qué podemos concluir? Pues podríamos concluir que en estos dos usos no ha habido un desarrollo semejante, no ha habido un desarrollo paritario. Es decir, ha habido un desarrollo totalmente desproporcionado en el uso científico-técnico, y este uso científico-técnico ha traído grandes avances en medicina, por ejemplo, muy destacables, en higiene, en bienestar, etc., pero al mismo tiempo habría que hablar del otro uso de la razón, fundamental también para Kant, que es el uso moral, el uso ético. Este uso podemos ver, nos dicen los miembros de la Escuela de Frankfurt, que ha tenido mucho menos desarrollo en los últimos siglos. Y como ha tenido mucho menos desarrollo que el uso científico-técnico de la razón, pues se ha provocado una gran descompensación. Y esta gran descompensación está provocando los grandes desastres que citamos anteriormente, que tienen que ver con la falta de privacidad, las nuevas tecnologías, la contaminación, el agotamiento de recursos, la deshumanización de las formas de vida, etc., ¿no? Lo dicho anteriormente y la lista que seguramente podríamos avanzar. ¿Esto hacia dónde nos lleva? ¿Hacia dónde nos dirige? Pues probablemente a que esa gran olvidada, la ética, o empieza a tener un protagonismo mucho mayor en nuestras vidas, o como civilización no podremos hablar de ese progreso al que se había aludido gracias al uso de la razón, porque no se está haciendo un uso adecuado de la razón. Y al no hacerse un uso adecuado de la razón humana, nos encontramos con una gran descompensación entre el ámbito científico-técnico y el ámbito ético. Descompensación que provoca grandes desastres. Como humanidad deberíamos hacérnoslo mirar. Adiós.